Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos tratando acerca del libro de Malaquías, donde habla acerca de los diezmos y las ofrendas. Y estamos analizando qué es lo que hay con respecto a los diezmos, si están vigentes en este tiempo o si ya cuando Cristo murió en la cruz los diezmos eran para el pueblo de Israel y ya no sigue habiendo más diezmos y ofrendas. Ya de esto hemos hablado en otros temas y vamos a continuar con este tema y otros más que vamos a hablar. En el tema pasado terminamos hablando acerca de Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Y aquí mismo, en Malaquías 3:10, vamos a continuar con este tema que estamos compartiendo. Así que leamos: Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya hemos analizado acerca de esto, si está vigente todavía hoy o no está vigente, pero quiero referirme a una declaración que está registrada aquí en este texto. Cuando Dios habla con Israel a través del profeta Malaquías, Dios le dice: pruébame ahora en esto. Y entonces señala, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta declaración bíblica de abrir las ventanas del cielo, ¿hay alguna parte de la Biblia donde se mencione las ventanas o las compuertas del cielo y que tenga que ver con la lluvia? Vamos a leer lo que está escrito en Génesis capítulo 7 y el versículo 11. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Esta expresión, como que del cielo se abren las ventanas o se abren las compuertas para que caiga el agua, es una figura que se utiliza en el Génesis, cuando habla del diluvio, para señalar que en el diluvio el agua subía de la tierra y también descendía del cielo. Esa misma figura de descender el agua del cielo es la que se está usando aquí en Malaquías. La razón era que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, un pueblo ganadero, y sus principales riquezas estaban en esto. Cuando caía la lluvia, la primera lluvia del año, los campesinos, los agricultores israelitas sembraban la semilla y cuando caía la segunda o la última lluvia del año, el grano se maduraba y garantizaba la cosecha que el pueblo necesitaba para comer y para tener eh, todas sus necesidades cubiertas, sus necesidades alimenticias.
Pero cuando una de las lluvias no caían o no caían las dos lluvias, entonces venía la hambruna, porque no había cosecha. Y esto señala la correlación que existe entre la actividad del hombre en la tierra sembrando su grano y Dios dando su aprobación, su bendición desde el cielo, derramando la lluvia, porque la lluvia viene por las fuentes que Dios puso en la naturaleza para que viniera. El hombre no puede hacer nada de eso, aunque actualmente los hombres pueden hacer hielo seco y provocar un tipo de lluvia, pero no garantiza la lluvia que necesita para la vida. Eso depende de Dios. Y aquí lo que se señala es que Dios iba a proveer la lluvia para que el pueblo tuviera su cosecha en abundancia. Y esto entonces señala que no era solamente esto una necesidad del pueblo israelita, esto es una necesidad del mundo entero. La figura que se utiliza es algo que habla de todo el mundo desde que el pecado entró, porque la lluvia comenzó en el cielo después que el pecado. Perdón, la lluvia comenzó en la tierra después que el pecado entró, antes no había lluvia. Pero voy a seguir leyendo el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. O sea que la protección de Dios a Israel vendría no solamente con asegurar las aguas, la lluvia que necesitaba, sino que Dios iba a eliminar, a quitar las plagas que devoraban las cosechas que los israelitas sembraban. De esta manera es que Dios presenta al pueblo de Israel que si ellos eran fieles a Dios, Dios les bendeciría y en sus bendiciones el pueblo tendría sus cosechas y el pueblo tendría la bendición de Dios. Ahora quiero referirme al último versículo de Malaquía que vamos a leer, el versículo 12, que tiene que ver con algo que ya les dije anteriormente, pero quiero recalcarlo aquí. Dice, y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Miren a dónde Dios manda la atención de los israelitas en su mensaje que les envía a través de Malaquía. Todas las naciones os llamarán dichoso, porque seréis tierra deseable. Y por esa causa fue que Dios puso a los israelitas en ese lugar, para que ellos fueran un pueblo peculiar, para que ellos fueran un pueblo bendecido por Dios, para que las naciones de la tierra llamaran su atención o pusieran su atención en los israelitas para saber por qué ellos eran bendecidos. Y ellos eran bendecidos por su obediencia a Dios. En la obediencia de los israelitas a Dios, las naciones serían bendecidas porque al poner sus ojos en Israel, los israelitas les enseñaban todo su sistema de adoración, su creencia en el Mesías que vendría a salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. De esa manera ellos podían aceptar a Dios como Salvador, podían aceptar al Mesías que iba a venir y también como los israelitas
ellos podrían alcanzar la salvación que Dios quiere dar al ser humano al liberarlo de la esclavitud del pecado. Esta era la razón. Y cuando Dios hablaba del pueblo de Israel que en su desobediencia ellos no tendrían bendición, también Dios le estaba enseñando de esa manera que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios de ese tiempo, no recibía bendición, no podía ellos ayudar a los demás que sí necesitaban, igual que ellos, de la salvación que Dios venía a ofrecer. En este sentido, los diezmos y ofrendas no solamente iban a servir a los israelitas, sino también que iban a servir al mundo entero. Ahora, con respecto a todas las leyes que Dios puso, que tenían que ver con el pueblo de Israel, esas leyes que Moisés escribió, todas esas reglas sobre el diezmo que Moisés escribió, tenía que ver con el pueblo de Israel, con su adoración, con su sistema de culto y todas esas leyes con respecto a esto terminaron cuando el pueblo de Israel dejó de ser la iglesia de Dios. Pero los diezmos, aparte de todas esas leyes que Dios puso, y sé que esto puede decir, bueno, ¿y cómo puede ponerse los diezmos aparte de todas esas leyes? Porque una cosa es el principio del diezmo, que reconoce a Dios como dueño de todo, y a nosotros los seres humanos como mayordomos de Dios, eso es una cosa, y todas las leyes que Dios puso a los israelitas para su pago o su devolución del diezmo, su pago del diezmo, el culto que se celebraba en el santuario, la obra de los sacerdotes, la obra de los levitas, es otra cosa aparte. Pero con respecto a que si se debía seguir dando diezmos y ofrendas después de Israel, ¿qué más está diciendo la Biblia? Bueno, quiero leerles lo que está escrito en Proverbios 10, Proverbios 10 y el versículo 24. Y esto que está escrito en Proverbios capítulo, yo dije 10, capítulo 11, eso que está escrito, Proverbios capítulo 11, tiene que ver tanto como el pueblo, como la humanidad antes de Cristo, como después de Cristo. Tiene que ver tanto para el pueblo de Israel como para todas las naciones antes y después de Cristo. Es un principio que tiene que ver con respecto a la actitud que una persona tiene, que un ser humano tiene en su adoración a Dios. Dice aquí, hay quienes reparten y reciben más de lo que dan, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Este texto que yo acabo de leerles, el principio de estos textos que yo acabo de leerles, tienen que ver con la enseñanza bíblica que habla de que cuando una persona pone su corazón en sus riquezas, se vuelven tacañas,
se vuelven avaros, acumulan riquezas y no ponen sus ojos en los demás seres humanos para ayudarlo, están fuera de la bendición de Dios. Pero aquellos que son dadivosos, que ayudan al ser humano, que dan de sus riquezas al ser humano, a sus semejantes, son bendecidos. El concepto de conservar los bienes que uno tiene solamente para uno no tiene bendición. Cuando un ser humano utiliza sus riquezas para ayudar a otro ser humano, tienen bendición. Quiero señalar también con respecto a esto que hemos estado analizando, las reformas que Nehemías hizo con el pueblo de Israel, que tienen que ver con los diezmos y con las ofrendas, con los levitas, con los sacerdotes y con el funcionamiento de el culto o del templo de Dios en la tierra, donde se hablaba y se enseñaba acerca del Mesías que iba a venir. Porque aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 10 versículo 17, 37, y también en el capítulo 12 versículo 44, está lo que Nehemías hizo con respecto a los diezmos y con respecto a las ofrendas, con respecto al culto que el pueblo de Israel tenía, donde se señala también que ellos estaban en decadencia por dejar de ser fieles a Dios, descuidar este aspecto y cómo ellos también iban a venir a abundancia cuando obedecían a Dios. Aquí el principio es este. Cuando una persona es fiel a Dios, tiene las bendiciones de Dios. La única forma de vencer al pecado y de vencer al mal es siendo fiel a Dios, porque la única manera que el ser humano tiene o tenemos para escaparnos de la maldición del pecado y también de la maldición de abolir en nuestra vida la ley de Dios, es ser fiel a Dios para que en su bendición nosotros tengamos todo lo que necesitamos para poder ser victoriosos. Con respecto a este tema, termino aquí. En el próximo vamos a seguir hablando otros, acerca de otros textos de la Biblia donde nos van a enseñar si el diezmo y las ofrendas están vigentes o no están vigentes. Si te parece que este tema puede ayudar a otros, compártelo para que puedan recibir esa ayuda. Y en el próximo tema nos volvemos a encontrar.